ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la bonita oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti una vez más y extenderte las buenas nuevas de salvación. Como siempre, le pedimos la dirección al Espíritu Santo para que nos permita recibir sus palabras con mansedumbre, guardarlas en nuestro corazón y ponerlas por obra. Todo esto lo pedimos, por supuesto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes una cita que está en Juan capítulo 9, verso 2 en adelante. Aquí vamos a encontrar una narrativa bíblica, un escenario que nos va a dejar una tremenda enseñanza. Vamos a leer con la dirección del Espíritu Santo. Dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, lámpara a tus pies. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? En este tremendo escenario podemos ver múltiples enseñanzas que nos deja nuestro Señor Jesucristo para nuestra edificación. Podemos notar que todo comienza con una pregunta de sus discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta interrogante que estaban haciendo estos discípulos no estaba fuera de contexto. Ellos sabían por qué hacían estas preguntas. Ellos conocían que muchas enfermedades que existen en la humanidad provienen de maldiciones, por lo general generacionales, maldiciones que hemos adquirido por causa del pecado. Y esto ha traído un mal que se representa en nuestra parte física, pero también otras partes que no son tan notorias, en las cuales estaremos meditando el día de hoy. Múltiples veces hemos hablado de las múltiples maneras como Jesucristo operaba en poder y su multiforma de hacer milagros. En algunas ocasiones simplemente declaraba la palabra, tal como sucedió con el centurión romano, y la persona era sana. En otras tocaba a la persona y el espíritu inmundo y de enfermedad huía de él. Pero en este caso insólito, el Señor hizo algo que para algunas personas podría ser un gesto de pronto despectivo, un gesto bastante grotesco. ¿Cómo que va a escupir la saliva? Va a hacer un lodo y luego untarlo en sus ojos. Es necesario comprender que nada de lo que está escrito en la palabra es por casualidad y todo tiene una razón y un significado. Solo debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de entender el porqué de cada escenario que está ahí plasmado en la palabra de Dios. Todos los eventos en los cuales estuvo nuestro Señor Jesucristo dejan una profunda enseñanza. Y para poder descubrir por qué en este caso en particular nuestro Señor Jesucristo hizo el milagro de esta forma, es necesario poder analizar el contexto en el cual se estaba desarrollando esta historia. Por eso vamos a profundizar un poco en la parte histórica del pueblo judío durante este tiempo. Y era que cuando una persona era discapacitada y alcanzaba ya la edad de 13 años, los padres podrían desheredarlo. Por eso entendemos la situación de esta persona, que a lo mejor estaba allí desamparada, mendigando en la calle, y Jesús tuvo compasión de él. Y allí, obviamente, iba a utilizar este escenario para manifestar el poder de Dios y confirmar todas aquellas profecías que iban a describir al Mesías, al Salvador del mundo. Por eso era tan necesario
de que estas cosas saliesen a la luz, que mostraran todas las evidencias de quién le había enviado. Por eso el mismo Señor Jesucristo mencionó: me es necesario hacer las obras. Esto, aunque parezca un poco crudo, era la realidad. Cualquiera podría decir que de pronto este hombre era huérfano, no tenía padre, porque ¿por qué no lo cuidaban y no estaban atentos de él? Cuando leemos toda la historia nos damos cuenta que luego que este hombre recibe el milagro, los padres son interrogados. Es más, vamos a la cita ahí en ese mismo capítulo, pero verso 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto nos confirma que verdaderamente este hombre había sido de alguna manera desamparado por sus padres, desheredado a causa de su condición. Esto era visto como una persona maldita, y cuando una persona pasaba cerca de ellos, entonces les escupían. Y esto de alguna manera nos va a ayudar a entender por qué entonces Jesús procedió a operar de esa manera para realizar el milagro en esta persona. Realmente lo que sucedió cuando Jesús se acercó a este hombre ciego de nacimiento y le hicieron la pregunta sobre quién había pecado, él también escupió en el suelo. Parecería ser algo repetitivo a lo que hacían el resto de las personas. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo tiene un significado muy profundo. Jesús estaba mostrándole al ciego que los sonidos de la saliva que había escuchado durante toda su vida como signo de desprecio serían la clave para sanar su salud emocional. Porque seguramente esta persona, aparte de su condición de ceguera, estaba sufriendo por un desprecio por sus propios padres, por las personas de su alrededor, y esto termina lastimando mucho más que cualquier herida física. Por eso es tan necesario entender que el propósito de nuestro Señor Jesucristo es salvar nuestra alma, sanar seguramente cualquier enfermedad física, pero primeramente sanar nuestra salud emocional. Es necesario primero estabilizar nuestras vidas, que ha sido herida durante muchos tiempos por palabras, por escenarios durante toda nuestra vida. En esta persona en particular fue una ceguera con la cual él nació y fue despreciado por sus padres, por la sociedad. A lo mejor cada uno de nosotros también estamos batallando con ciertas heridas del alma. Y Dios está dispuesto a que nosotros podamos abrirle la puerta a nuestro Señor Jesucristo para que Él llegue, tome el control, para que estabilice y comience a hacer una sanidad en nuestra alma. Y esto comienza a cambiar nuestro ser interior y posteriormente nuestro exterior, porque tal cual sucedió con este hombre. Antes de sanar su parte física, primero quería curar sus heridas que esos sonidos de desprecios habían causado en su alma. No nos podemos olvidar que tenemos un enemigo que ha venido trabajando en nuestras vidas, conociendo el propósito, el llamamiento, conociendo la realidad de este mundo, para que no alcancemos salvación, para que seamos personas infelices, vacías. Por eso vemos un mundo con personas muy quebradas, lastimadas, que necesitan ser sanadas, restauradas por el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él bien dijo: yo he venido a sanar el enfermo. Estaba hablando de esa sanidad del alma. Vino a dar vista a los ciegos, y más que a lo mejor como este hombre ser en su parte física, está hablando de nuestra parte espiritual. Ahora, muchos que hemos podido experimentar estos cambios de transformación, de sanidad, podemos notar la gran diferencia que ha sucedido.
Hay personas que han venido de la drogadicción, de la prostitución, del homosexualismo, y hoy día son personas diferentes que a lo mejor fueron señalados, fueron criticados por la sociedad, y que hoy su cambio es algo a lo mejor irreal, incomprendido por la sociedad, tal como sucedió en aquella época, porque dice que los judíos no podían creer que este hombre había sido ciego. Tal sucede con nuestras vidas cuando Cristo llega. La transforma, la cambia y nos hace ser personas diferentes. Obviamente con una transformación de adentro hacia afuera. Tal como sucedió con este ciego, muchas personas también querrán negar el poder de la transformación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Van a tratar de desacreditar lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cómo que este hombre cambió si él era un borrachón? Si este hombre era un ladrón, mentiroso, pícaro. Cristo tiene la capacidad de cambiar nuestra realidad al punto que muchas personas que hoy nos conocen pueden llegar a imaginar el estado en el que estábamos. Entonces no se te olvide, Cristo vino para salvar nuestras almas, pero también para sanar nuestra salud emocional, para que las obras de Dios sean manifiestas en nosotros. Espero que Dios te haya hablado a través de estas palabras. Si Cristo lo ha hecho conmigo y con muchísimas personas más, si Cristo lo hizo con el ciego, también lo puede hacer contigo. Para Él no hay nada imposible. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte.